Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Y a mi lado está el gran que se ha duchado hoy, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo está? Es como el político del PP del otro día que dijo, esos del 15M que no se duchan. Pues, por favor. Pues, hombre... Tú te duchas todos los días. Hombre, creo. Dilo por favor a cámara. Que hay, claro. Hay gente preguntando en redes si te duchas, ¿eh? La sal del mar, la verdad que viene muy bien. Claro, es que también te bañas. Claro, te ha dolido, Es verdad que intenté reírme de él y me salió el tiro por la culata, ¿eh? Exactamente, siempre pasa lo mismo. Fatal. Pero bueno, muy bien otra vez aquí contigo para pegarte una pequeña colleja. Otro programita que grabamos en estudio, otro programita que grabamos juntos, que yo le pueda dar así piñazos por debajo de la mesa, pataditas. Claro, todo eso al final queda oculto porque nosotros cortamos y ponemos lo que quieran, pero tenemos aquí una pelea intensa, ¿no? En verdad es que prácticamente ni nos miramos. Y no estemos tan vistos, nos pasa como los matrimonios que llevan 750 años, ¿Sí? Que ya es en plan, ay, déjame. Que de hecho, aquí. Cuando grabamos online, yo no le pongo ni la cámara delante. Digo, no le voy a ver, porque además siempre veo su casa llena de calcetines y de ropa tirada. No me quiere ni ver, ¿eh? No me quiere ni ver. Bueno, pues otro programa más en estudio. ¿Sí? Ya saben que de esto luego sacamos cortitos que nos ponemos guapos, todo esto en redes, nos echa una mano la gente de Hoy Coge MSP, que es la agencia de comunicación especializada en ciencia. Sacamos formatito corto que lo pueden ver en @siguecorriente, lo pueden ver en el LinkedIn de Ismael Morales López, lo pueden ver en el Blue Sky de @Capitán Renovable, que soy yo, y que nos queda muy bien. Estamos activos, pero... A ver, estamos más activos que en TikTok. Algún día entraremos a TikTok y veremos qué pasa. O sea, yo que no quiero ni entrar. O sea, es que no lo tenemos ni descargado. ¿Te imaginas que somos estrellas en TikTok? O sea, que tenemos un vídeo con 500.000 de reproducciones, con gente insultando. Yo es que no, la verdad es que no quiero ni entrar en TikTok. Pero, así que bueno, también estamos en TikTok, en @siguecorriente. Bueno, o sea, está la cuenta y se suben las cosas, pero nosotros miramos más Instagram, miramos YouTube, miramos LinkedIn, miramos Blue Sky, que son las redes sociales que, bueno, que más o menos están bien. Y eso, que llegamos a otro programa más, a hablar de este pulpo rosa que tenemos aquí, que es Octopus Energy. Son estos programitas que estamos haciendo en colaboración con ellos, que gracias a ellos, Ismael se puede venir a Madrid a estar conmigo, a quedarse en mi casa haciéndome el gorrón y a escucharme roncar, que es lo que más le gusta, es su pasatiempo favorito. Estas ojeras salen de esa boca. Así os lo digo, exactamente. Además que siempre me levanto por la mañana porque yo duermo poquito, es algo que tengo que arreglar, me acuesto el último y me levanto el primero, y siempre Ismael se levanta después y dice, Dios, pareces un oso. Y me hace un poquito de gracia, la verdad, estas cosas. Así que bueno, está muy guay hacer estas cosas, está muy guay tenerte en Madrid, porque sí te obligo también a estar en la capital del Reino de España. Eso es, pero tenemos que hablar de cosas hoy. Sí, y además lo interesante es que tenemos que hablar de cosas que no tienen nada que ver con Trump, que no tienen que ver nada con Estados Unidos, porque como sabéis, nuestra línea editorial últimamente viene desde Norteamérica. Somalians. Cuba, claro. Es verdad que se agradece mucho hablar de algo que no es Estados Unidos. Ni petróleo ni gas. Uf, pero qué bien. Mira, tengo muchas ganas. Si quieres vamos ya con la entrevista. Venga, vamos con ella porque, por favor, que hablen de otra cosa. Venga, pues vamos allá. Ahora venimos. Bona tarda a tothom. A l'última entrevista amb l'Anna Casas vaig prometre que provaria de parlar una mica de català. He estat practicant i em fa molta il·lusió saludar-la una altra vegada avui en català. Benvinguda, Anna, com estàs? Muchas gracias, Marcial. Súper, ¿no? Qué acento, wow. Sí, ¿crees que está bien? Súper clavada todas las O's que hacemos en catalán. Catalanario. Tienes que darle las gracias a David Ribó y a Janel Mansouri, que han sido mis profesores particulares de catalán hoy. Ostras, pues genial. La verdad es que los necesito para mi marido, que es americano y está con el catalán. Les pediré el teléfono. La verdad es que súper bien. Es una forma de dar la bienvenida para los que no la conozcan de nuestro anterior programa. Ella es Anna Casas.
es Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, con un EMBA por IS, y la traemos porque es una crack en flexibilidad de la demanda y en lo que viene a hablar hoy, que es almacenamiento. Lo mismo que le dijimos en el último programa a Roberto, la primera te engañamos nosotros para venir, la segunda ya te engañas tú mismo para venir. Claro. Ya tienes razón, pero bueno, valía la pena. Eso es que la primera te lo pasaste bien. Claro, sí. Te lo pasaste bien. Es que eso es lo importante. Nosotros de aquí lo que buscamos es que la gente se lo pase bien. Lo demás nos da igual. Bueno, en el último programa hablamos de flexibilidad de la demanda, que es siempre el gran olvidado de este tipo de temas, en el tema de la energía. Y vamos a hablar también de otra cosa súper importante, que son las baterías, el almacenamiento. Y es que según el PENIEC en 2030, lo tengo apuntado aquí, tendremos 22,5 gigavatios de almacenamiento. De estos 22,5, 10 serán almacenamiento estacional, es decir, bombeo, que son centrales muy grandes, que son capaces de almacenar mucha energía durante larguísimos periodos de tiempo, y 12,5 gigavatios diarios, que estos son baterías que se descargan y cargan completamente todos los días. Primera pregunta, ¿vamos a llegar ahí? Pues la verdad es que es una buena pregunta. Yo creo que sí, como resumen. Pero bueno, esto podríamos pensar un poco, ¿no? De estos 12,5 que son de almacenamiento energético, ¿no? Que no es bombeo, yo creo que la estimación es más o menos 2 gigas de almacenamiento detrás del contador y 10 de infrared of meter. Y la verdad es que estaba mirando de la parte de front of the meter, estaba mirando una estimación que hizo Modo Energy a finales del año pasado, ¿vale? Que hablaban que seguramente a día de hoy tenemos, con permisos ya, unos 3 gigavatios de baterías, de proyectos de baterías standalone y híbridos, ¿vale? En front of the meter, y que con las ayudas FEDER que se han dado o que se darán, se estima que podremos ampliar unos 4 gigavatios. Por lo tanto, podríamos tener de cara a 2029, creo que hablaban de unos 6-7 gigavatios de almacenamiento front of the meter. Es verdad que creo que esto está por debajo de los 10 que plantea el PENIEC, ¿no? Bueno, 12,5, pero 10 de front of the meter. Pero es verdad que ahora que publicarán el Real Decreto Ley, si todo va bien, sí, el 7 de 2026, yo creo que esto cambiará un poco la situación, ¿no? Al final, hasta ahora, el almacenamiento en front of the meter tenía problemas de acceso a la red, ¿no? Era, yo creo, el cuello de botella. Ahora creo que este Real Decreto Ley cambia un poco esta situación, por lo tanto se facilitará el acceso a red y creo que podremos llegar a estos 10 gigavatios de front of the meter. Para la parte de behind the meter, creo que estamos en buen camino, creo que estamos, más o menos tenemos 1 gigavatio instalado. Y nosotros, por ejemplo, desde las instalaciones que hacemos en Octopus, hemos visto que desde el apagón cada vez casi que instalamos una nueva pues consumo en un cliente residencial y añaden la batería. Por lo tanto, yo diría que el 90% de las instalaciones que hacemos de autoconsumo ya vienen con batería. Por lo tanto, yo creo que llegaremos a este 2 gigavatios de baterías detrás del contador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que llegamos si el Real Decreto Ley 726 se ratifica el jueves. Pero es verdad que creo que el almacenamiento energético solo no es la solución. Creo que en el PENIEC, con este escenario de 2030, con los 22,5 gigavatios de almacenamiento, todas las renovables que se pintaban y la electrificación, que era bastante optimista, ¿no? Que estamos viendo que para llegar al nivel de electrificación que habla el PENIEC, patirem, que se dice en catalán, que seguramente no llegaremos, pero incluso en este escenario, en el PENIEC, se calculaban 21 teravatios hora de vertidos en 2030. Por lo tanto, esto sería, un poco menos de un 10% de la demanda. Por lo tanto, aún en este escenario optimista, ¿no?, vemos que hay muchos vertidos. Por lo tanto, es aquí donde yo creo que sí que necesitamos, es claro, una flexibilidad de la demanda, ¿no? Una gestión de la demanda que pueda también ayudar a absorber estos vertidos y, por lo tanto, ayudarnos a tener un sistema con menos costes, ¿no? De hecho, por ejemplo, el otro día que venía lo comenté, nosotros hicimos un estudio con DNV donde se hablaba que había un potencial en España de flexibilidad de la demanda de unos entre 14 y 18 gigavatios y que esto nos podría llevar a 2030 unos ahorros de 2.500 millones. Por lo tanto, yo creo que sí, aceptar 21 teravatios hora de vertidos no es lo correcto. Yo creo que es necesario pues estas otras soluciones, ¿no?
Sí, aquí por supuesto. De hecho, te iba a preguntar justamente si con eso de las baterías ya teníamos. Creo que puede ser a lo mejor que de los objetivos del PENIEC, el de baterías sea el único que tú me dices que a lo mejor que sí que se cumple, porque... Bueno, y el de fotovoltaica. Exacto, claro. sí, ¿Y el de fotovoltaica también? Sí. Por supuesto, la fotovoltaica seguro. Yo creo que sí. Vamos a un ritmo de 4. El de eólica seguro que no. Eso, eso sí que te lo digo. Yo ahí no digo nada, pero... Sí, yo creo que también. De hecho, al principio lo criticaban, ¿no? Y alguna Sí. gente decía que a lo mejor era demasiado agresivo y tal, pero yo creo que sí, la parte fotovoltaica. Los que creo que están más en riesgo, sobre todo es la parte de interconexión, seguramente, y la parte de demanda, que al final estos dos factores también son muy importantes. Interconexión, ¿no? Porque no depende de nosotros. Al Yeah. 50%. Sí, bueno. Entonces, claro. Eso por hay supuesto. problemitas al otro lado y de la más después frontera. del apagón, con los temas de Francia, pero bueno, Ya, sí, totalmente. eso aparte. Me sorprende que justo se quiera ser mucho más ambicioso. O sea, dicen, no solo vamos a llegar, sino que llegando no vamos a solucionar el problema Claro. del almacenamiento, sino que habría que hacer mucho mejor las cosas, implantarlo mucho más. O sea, ¿y hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde llegaríamos? Perdona. O sea, me refiero que ¿cuánto de más crees que se puede llegar? Sobrepasar. Bueno, es lo que os decía, yo creo en en el estudio que hizo DNV, ¿no? Veíamos que los vertidos se podían reducir en 7 teravatios hora, por lo tanto esto sería un 30% menos de lo que proponía el PENIEC y que por lo tanto podríamos absorbir mucho más renovables y muchas más renovables que al final son a precio cero y ahorrarnos pues 10% más o menos del coste, ¿no? Por lo tanto yo creo que aquí sí que podríamos llegar. Y de hecho otro estudio también que hemos colaborado, que lo hizo Comillas esta vez, es al EvaFlex. No sé si David Ribó el otro día os lo comentó, pues no, porque también participó de este estudio, pues en el estudio que hizo Comillas, que es muy parecido a lo que hizo DNV, también la conclusión era del estilo, ¿vale? Si aplicamos o llegamos a desbloquear este potencial de almacenamiento detrás del contador, pero también de gestión de la demanda, podíamos ahorrar estos miles de millones de euros extra. Claro, estos miles de millones, de esos 2.500 que comentas, ¿de dónde salen? O sea, de generación extra, de refuerzos en la red de distribución, que en realidad, aplicando flexibilidad, no necesitamos. O sea, para entenderlo un poquito más en detalle, ¿dónde nos ahorraríamos exactamente esos 2.500? Sí, pues tal cual. Al final los dos estudios es verdad que lo hacen, o sea, es un poco macro, ¿vale? Claro, es exactamente lo que decías. Una parte de los ahorros grandes son en los mercados mayoristas y al final aprovechamos más renovables. Las renovables son a precio cero, por lo tanto el precio del diario baja, ¿vale? Esto sí que es verdad que en DNV, en la parte del day ahead, tenemos estos 2.500 millones de ahorros, pero había un poco de offset porque en los mercados de balance, teóricamente, aunque tengamos más oferta, ¿no? En los mercados de balance sí que se esperaba un poco de incremento en los costes. Y finalmente la parte extra, ¿no? Que en el estudio de EvaFlex está bastante estudiado, eran los ahorros en investment de infraestructura de la red de baja tensión y también de media tensión, ¿no? Al final, si apostamos por soluciones de flexibilidad, pues no hace falta que invertamos tanto en cable. Y esto, Marcial, en el estudio de DNV esto se estimaba en unos 450 millones de euros anuales. Sí, es un poco lo que estuvimos hablando del último programa, del estudio de lo que en canario manchego sería DNV, que me costó unos segunditos. me pasa del trabajo, me pasa igual que cuando me dan unas siglas en inglés, en mi cabeza suenan en español y me tengo que adaptar, pero bueno, si hay alguna persona que sea como yo, pues DNV, en colaboración con Octopus Energy. Tú eres una de las autoras, de hecho, de ese informe, donde explicaba pues esos 2.500 millones de euros de ahorro anuales gracias a la flexibilidad de la demanda y al almacenamiento, que es muchísimo dinero. Para los que quieran saber un poquito más, ya saben, la primera entrevista con Ana Casas, que se publicó en lo que hará como 2 meses, cuando se emita este capítulo. Tienen que tirar un poquito para atrás, pero la verdad que lo explica ella súper bien. Hoy vamos a retomar ese punto, intentar caminar un poquito más para adelante. Todos estos ahorros, porque aquí vamos a hablar básicamente de 3 formas de gestionar todo esto. 2 son almacenamiento y una es gestión de la demanda, ¿no? Lo que se llama Demand Side Flexibility, que es gestión de la demanda,
Y ya Ana ha hablado de almacenamiento front of the meter y behind the meter. Front of the meter, explícalo, todo lo que es... Explícalo para todo el mundo, todo lo que favor. es en la red. En plan, yo me lo imagino que es lo que está conectado a la red en general. Y behind the meter es baterías de autoconsumo en general. Vale, pues esa bueno, si acaso después te cuento baterías sin autoconsumo también. Bueno. Espérate. Vamos a hablar de eso. Sí, es que ahí quería llegar yo. Porque dentro de esas baterías detrás del contador, vaya, de autoconsumo, de repente ustedes proponen que haya baterías, dice, no te pongas, o sea, si, a lo mejor sin placas ni nada, sino ponte baterías. ¿Cómo es eso? Porque me lo tienes que explicar bien. Sí, o sea, estamos totalmente perdidos en ese tema. Vale, al final, bueno, después os cuento una cosa. Al final las baterías pues de behind the meter, detrás del contador, ¿no? Que estén sin solar, esto la función que tienen pues hacer es arbitraje de precios, ¿no? Cargamos la batería con los precios son más baratos para después utilizar la energía de la batería con los precios son más caros, ¿vale? Con esto simple no hace falta ni exportar a la red, es solo importando en las horas más baratas. Con esto hemos hecho cálculos en Octopus con baterías de entre 5 y 10 kilovatios hora, que más o menos es lo que la gente se está poniendo, y para clientes domésticos y comerciales pequeños vemos que puede haber un ahorro anual de entre 100 y 300 euros en la factura eléctrica, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay un valor, ¿no? O sea, 300 euros anuales en la factura eléctrica, pues ya es muy notable. Sí que es cierto que si quieres amortizar la batería, o sea, has tenido que pagar la batería, pues al final esto es un payback de un poquito menos de 10 años, pero sí que, bueno, pues tardamos, al final las baterías, sí que los precios se están reduciendo, pero aún así, pues todavía están, yo que sé, alrededor de unos 3.000 euros. Por lo tanto, sí que aportan valor, pero es verdad que conforme el precio de las baterías vayan bajando, pues todavía aportará mucho más valor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos básicamente es, a día de hoy no se puede exportar, ¿vale? A día de hoy, una batería detrás del contador, como todavía no está equiparada al autoconsumo, la puedes tener como tienes un horno en casa, ¿no? Por lo tanto, lo único que podemos hacer es esto, sabiendo tu consumo, haciendo una previsión de tu consumo y haciendo una previsión de los precios, o con el precio ya publicado, podemos hacer este arbitraje. Compramos cuando es barato y para después consumir. Ahora sí, sí que espero que dentro de poco, cuando la modificación del Real Decreto de Autoconsumo se implemente, ¿no? En base a la propuesta que se publicó hace unos meses, donde se equiparaba que la batería detrás del contador se equiparaba al autoconsumo, esperamos que podremos ya exportar. Y en este caso lo bueno es que ya puedes utilizar toda la batería. Al final, a día de hoy, si te pones una batería, me lo estoy inventando, de 13 kilovatios hora en mi apartamento, pues habrá mucho espacio de la batería que no lo utilizaré, porque la batería solo podré utilizar la energía que yo consumo en el hogar, si no puedo exportar. Una vez puedo exportar, tiene sentido más importar para exportar. Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, yo a esta pregunta le di muchas vueltas en mi casa, ¿no? Pensando, digo, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Yeah. Claro, al final se me ocurrió una cosa que es que, bueno, me di cuenta que, claro, si en el programa anterior hablamos de Vehicle to Grid, al final tener Vehicle to Grid sin autoconsumo es tener una batería en casa. Correcto. Battery to Grid. Claro, Battery to Grid, al final, bueno, mientras el coche no se mueva, pues una batería. Claro. Y dije, claro, pero es que si esto ya está definido. Y luego, la otra pregunta es sobre lo que estás comentando, por eso te corté, que es, si solo tengo la batería y claro, al final no puedes exportar, ¿o cómo funciona? Vale, a día de hoy no puedes exportar, a día de hoy es lo que os decía, como solo podemos exportar según el Real Decreto 244/19, solo podemos exportar el surplus de solar que tenemos, ¿vale? De hecho, solo habla de la generación solar. El Real Decreto de Autoconsumo no habla de exportar energía almacenada en la batería, por lo tanto no se puede a día de hoy, pero sí que con la modificación que os comentaba del Real Decreto que se propuso, sí que esto ya, cuando equiparamos la batería detrás del contador con el autoconsumo, ya podemos exportar a la red. Por lo tanto, yo creo que sí. Y déjame que te explique algo mejor. Sí. Adelante. Es que es verdad que si tú eres un consumidor con una batería grande y tal, te podrías dar de alta de generador y podrías exportar, pero evidentemente dar de alta de generador. Pero es algo que sí que se puede, pero es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y no podemos, sobre todo para nuestro tipo de clientes que es doméstico. Por lo tanto, a día de hoy no se puede. Esperamos que en unos meses, cuando ya esté cambio el Real Decreto de Autoconsumo, sí que podamos exportar. Y lo interesante es que esta energía que se exporta sería con el régimen de compensación simplificada.
El régimen de compensación simplificada. De excedentes. Ah, de excedentes, claro. Vale. Tienes que pensar que yo en regulación, tienes que hablarme como si fuera, imagínate que soy, mira, el pulpo no, pero imagínate que soy este patito. Tienes que hablarle a este patito cuando hables de regulación. Ismael me habla así. Cuando hablamos de regulación. Ismael, cuando me estaba explicando el Real Decreto Ley que se aprobó hace 2 meses, ¿te acuerdas? El jueves antes de Semana Santa. No, qué mal rato pasamos. Que salió genial al final. Me lo explica así, me lo explica como si fuera yo un patito. Entonces, yo te voy a preguntar cosas porque hay cosas que no entiendo. Vale. Te dejo preguntar a ti, Ismael. Porque... Sí, no, estaba pensando que justamente estabas diciendo que hacemos arbitraje de precios con la batería. Imagínate, estás absorbiendo por la mañana, si no estás en casa, luego lo utilizas por la noche, y luego ese remanente que igual no lo utilizas al 100% por la noche, no lo descargas o lo viertes a la red, lo puedes vender en otro momento que también sea más caro, ¿no? Entiendo que esa es un poco la dinámica. Entonces, hasta al final puedes obtener beneficio. Exacto. Una vez tú exportes, pues ya puedes obtener, al final puedes exportar con los precios son más caros, y al final lo que exportas es un deal que tienes con la comercializadora, ¿vale? Al final, como cliente final, tu comercializadora seguramente tendrá un producto como el que tenemos de Solar Wallet que te paga las exportaciones al mismo precio, sea la hora que sea. Pero como comercializadora sí que evidentemente los exports te acaban neteando tu posición de compra, por lo tanto el valor de estos exports sería un poco el precio del mercado diario, resumiendo mucho. Por lo tanto, si conseguimos que los clientes que tenemos conectados, que gestionamos las baterías, exporten en las horas nocturnas o en las horas pico, pues podemos tener un ingreso allí interesante. Y de hecho, perdónate, aunque a veces, o sea, tenemos que considerar que cuando importamos pagamos peajes y cargos, pero en cambio cuando exportamos, es lo que os decía, es la compensación simplificada que para la comercializadora acaba siendo el day ahead. Entonces aquí hay una diferencia, pero con los precios que tenemos actualmente, ¿no? Los spreads, hay momentos en que las horas pico de la noche, el precio al diario es más caro incluso que el precio final, incluyendo cargos y peajes en las horas solares. Por lo tanto, tiene sentido a veces importar para después exportar. Y... hacer arbitraje de Exacto. Claro, al final, si que no es tan bueno, es hacer, no sé si es hacer negocio, es que le viene bien a la red, ¿sabes? Por eso tampoco lo quiero vender como estás haciendo negocio, parece que estás perjudicando a la red, pero es que la red le viene, o sea, la red eléctrica le viene súper genial que tú compres energía en horas solares punta y vendas energía por la noche, o sea... Y a las emisiones también. El OMIE te da un besito, claro. Es que al final pensar, tenemos un recurso que son 13 kilovatios hora o 10 o lo que sean, los tienes que utilizar al máximo, y cuando lo exportamos, ¿no? Podemos utilizar esta capacidad de esta batería detrás del contador sin generación al máximo. Si no podemos exportar, es lo que os decía, me pongo una Powerwall en casa y yo no tengo un consumo de 13 kilovatios hora al día que me cuadre. Por lo tanto, es importante pues aprovechar al máximo. Y de aquí os refiero unas slides, una presentación que ha creado la consultoría Ember, que habla un poco de la Electrotech Revolution, ¿no? Y habla que igual que en el pasado la gente se puso neveras, ¿no? Para conservar la comida en su casa, y esto fue un cambio, ¿no? De cómo consumimos los alimentos, pues que ahora dentro de poco habrá el cambio que todos tendremos una batería en casa para conservar la energía y poder hacer esto. Y pues esto es Electrotech Revolution de Ember, que es bastante interesante. Somos ultra fan de Ember en este podcast, o sea que lo veremos. Nos escuchan los de Ember, lo sabemos, los que saben castellano. Lo apuntaré porque no lo había escuchado. Me parece súper interesante. Te iba a preguntar, ¿de qué tamaño son esas baterías sin autoconsumo? Vale, de momento es verdad que nosotros como instaladora todavía no hemos empezado a instalar esto, ¿vale? O sea, lo vemos como una oportunidad y hemos hecho las matemáticas y estamos viendo qué tipo de producto ofrecemos al cliente, porque es verdad que pedirle al cliente que pague de antemano los 3.000 euros o lo que sea a cambio de unos ahorros potenciales en el futuro es un poco difícil. ¿Porque no está subvencionado? Bueno, no, en principio no. El almacenamiento solo no. Porque si luego te pones paneles solares sí que tienes una subvención. Exacto, sí. Por eso a ver si cuando equiparan el almacenamiento detrás del contador
con el autoconsumo, a lo mejor también esto cambia. Hombre, claro. Es verdad que ahora saldrán unas ayudas, si todo va bien, para flexibilidad de IDAE, que hablan de que incluirán almacenamiento, entonces podría ser que behind the meter, entonces es posible que incluyan algo pues para este tipo, ¿no? Nosotros de momento, evidentemente, el producto que estamos pensando es que no hay subvenciones, por lo tanto, ¿cómo lo vendemos, no? Estamos pensando a lo mejor un tipo de producto donde hay una especie de renting, ¿no? Pagas, yo qué sé, 20 euros al mes para la batería y te ahorras 35, o ya un producto final, no sé, le estamos dando una vuelta. Sí que vemos que tiene valor, pero como lo acabamos de empaquetar para que el cliente lo entienda y pueda aprovecharse. Claro, sabiendo que la batería es rentable solo comprando y vendiendo, ostras, claro, pues es que ahí es un filón, es que es un filón súper interesante. Y si ya comentábamos, o sea, venimos de comentar al principio que si cumplimos los objetivos del PENIAC, que parece que lo vamos a cumplir, y instalamos todo el almacenamiento que queremos instalar, todavía queda camino por recorrer. O sea, que no es algo que te vaya a rentar 6 meses y luego se te vaya a caer todo. O sea, estamos hablando de cosas a largo plazo que van a ser necesarias siempre. Sí, yo creo que es esto, que va a ser necesario. La verdad es que cada vez tenemos más spread de precios y creo que igual, lo que os decía, igual que pasó con las neveras, acabaremos todos con baterías en nuestros balcones, los que vivimos en pisos. O sea, yo creo que es solo cuestión de tiempo y también los precios, ¿no? En los últimos 10 años los precios de las baterías han bajado un 85% o algo así. Por lo tanto, el precio seguirá bajando y habrá momentos que realmente a nivel económico tendrá muchísimo sentido. Sí, no, total. Y si sigue la penetración renovable, el marginalismo sigue siendo el diseño del mercado, lo de tener 9 horas a 0 euros megavatio y luego de repente el pico por la noche, el besito, como dice Paco, el besito de buenas noches de 110, pues sí que es verdad que tiene todo el sentido del mundo, sí, total. Sí. Y usar una batería para arbitraje, ya lo comentamos en el último programa, pero te hago la pregunta para hablar también sobre eso. ¿No aumenta la degradación de la batería? Bueno, la verdad es que no. Si la gestión que hacemos es inteligente y tiene en cuenta pues todos los parámetros de la batería, pues no, la verdad es que una gestión inteligente de la batería no intenta hacer más ciclos, lo que intenta es sacar más valor de estos ciclos y una gestión inteligente al final puede tener la misma degradación que una batería sin gestión, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es siempre mantener la operación de la batería dentro del SOC, del State of Charge mínimo y máximo que el cliente ha establecido en su configuración y también la que el fabricante pues recomienda. Después también las descargas, ¿no? La profundidad de las descargas es importante, que sea estable. Por lo tanto, yo creo que una gestión inteligente ya tiene en cuenta esto y pues la degradación es casi igual que sin gestión. La verdad que me estaba pensando, cuando empezaste a decir lo de las neveras que se cambiaban por las baterías, me acuerdo una canción que me gusta mucho de un grupo que se llama Dire Straits, que se llama Money for Nothing, la canción, y en el estribillo dice como... Refrigerator. Claro, hablan de lo que fue la revolución de las casas en Estados Unidos, ¿no? El microondas, la nevera, la televisión a color. Claro, yo me imagino en esa descripción meter de repente baterías, ¿sabes? Y la gente flipando, ¿cómo que baterías? Son cosas que ellos lo decían, que era como la revolución de que estaban cambiando todas las casas en Estados Unidos y ostras, de repente tremendo cambio también, baterías en una casa, pero bueno, pero que si es rentable, sirve, nos ayuda a ser más eficientes, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, y aparte, perdona, si va acompañado la electrificación, ¿no? de nuestro hogar, es que tiene, yo creo que es lo que decíamos, ya no es políticas de ecología y tal, sino ya es precio, ¿no? Precio, y al final, si tenemos más renovables y aprovechamos, tenemos un precio más económico, por lo tanto, yo creo que lo comentábamos también con Roberto en el programa previo, que ese shock de las personas que ya están mucho más concienciadas, tienen pedagogía, saben que hay precios cero de renovables, pero que ese precio cero de renovables no es el que obtienen al 100% en la factura, pues van a tener mucha más sensibilidad, ¿no? Para de repente decir, oye, pues una batería, que me lo expliquen bien, que me digan la información, que me den los números y si me sale rentable, ¿por qué no? Y me parece fundamental. ¿Y ustedes estos están esperando a que salga el Real Decreto de Autoconsumo? ¿Para cuándo es? Pues para cuando el Miteco quiera. Yeah. ¿No hay fecha? Podía ser hace un año. Bueno, iba a ser hace un año. Es que ya hace unos meses, ¿no? Que sacaron la propuesta de modificación. Bueno, llevo yo 2 años esperando la subasta de eólica marina
Bueno, y todos. Entonces es verdad que nos sentamos a esperar un ratito. Bueno, la verdad que la tecnología me parece súper interesante. Creo que no, es un concepto que nunca había escuchado yo, que ninguna comercializadora ni nada se estuviera pensando, el poner solo baterías. Para los pisos de Madrid viene genial, porque yo es verdad que placas no puedo poner en ningún lado. Isma sí tiene un huequito ahí en su terraza para ponerlas en Tenerife, pero yo en Madrid no puedo poner batería ninguna, o sea, no puedo poner placa solar ninguna. La batería estaría muy bien. Pensando en todas las digamos, consecuencias que puede tener esta implantación de baterías, este cambio en los consumos eléctricos al final. Primer problema que siempre pienso en ello, red eléctrica. O sea, primer problema, redes de distribución. ¿Cómo ves que case esto con que le guste a las distribuidoras? Cuando su beneficio es de venderte electricidad en cualquier momento y tú no seas independiente. Evidentemente, lo que decías, ¿no, Isma? Es importante que las distribuidoras tengan esta motivación, ¿no? Esta retribución donde priorice la parte de utilizar soluciones alternativas al cable. Sí que vimos que hubo la circular 8/2025, si lo digo bien, de la CNMC, donde se implementaba un nuevo modelo de la retribución a la distribuidora, ¿vale? Pero es verdad que se implementaba el concepto TOTEX, pero aún así estaba todavía... ¿cómo os digo? Esbiaixada, ahora no me sale. El concepto TOTEX. TOTEX, sí, que es entre CAPEX y OPEX. Claro. Marcial, por favor. Pues perdón. corta, el editor, corta. El doctor... me lo apunto, TOTEX. Claro. Bueno, aún así, aunque se ponía este concepto, pues el total todavía estaba un poco dando más peso a la parte del CAPEX, ¿vale? Que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Y es verdad que esta nueva retribución las distribuidoras no están muy contentas porque no les gustan que se les cambien las cosas, y también es difícil con este esquema de retribución, que no soy nada experta, ya os aviso, que hagan esta inversión un poco a largo plazo, ¿no? La digitalización que es necesaria. Por lo tanto, yo creo que la primera pieza es adaptar este esquema de retribución, que es complejo, pero todavía necesita un poco más de adaptación a esta nueva situación que tenemos de las redes, ¿no? Y que viene el futuro. Después es súper importante que las distribuidoras pues empiecen ya a invertir en esta digitalización y también inviertan un poco en cambiar en añadir talento, ¿no? Gente que sepa de estas otras cosas. Hasta ahora tienen ingenieros de electricidad. No miro a nadie. No necesitan un poco pues, de gente también que entienda esta parte. Entonces, yo creo que es importante que tengan la retribución, que tengan las herramientas para hacerlo. Y entonces, ¿cómo casa esto? Pues tenemos que darles a las distribuidoras, aparte del dinero, pues herramientas para que gestionen su propia red de distribución, ¿no? Y ahora hemos empezado con lo de las conexiones flexibles, que ya es algo, es acceso a la red, pero realmente para gestionar esta red de distribución nosotros apostamos por los mercados locales. De hecho, cuando vayamos electrificando más del hogar español, tendremos más de estas congestiones, ¿no? Empezarán ya a ser una realidad. Por lo tanto, será necesario que las distribuidoras tengan esta visibilidad de su red y también estas herramientas. Por ejemplo, en Holanda ya se ha visto, ¿no? En Holanda tienen la red congestionadísima con los coches eléctricos. Pues aquí solo nos falta un poco de tiempo de adoptar esta electrificación, que caerá un poco por el propio peso de los recursos, de cómo lo eléctrico es más barato, y necesitaremos estas herramientas y apostamos por mercados locales. Varias cosas que comentar de esto. Bueno, perdona, Isma, que te corte. Primero, mercados locales. ¿Qué es eso de mercados locales? Claro. ¿Es el mercado de mi pueblo? Con peras, limones. Exacto, buena pregunta. Los mercados locales de distribución son mercados que las distribuidoras cada una tiene, ¿vale? En general pueden utilizar una misma plataforma, por ejemplo, Piclo, aquí en España se está hablando de Omio, ¿vale? Para que no cada distribuidora tenga su propia plataforma. Y en estos mercados, las distribuidoras lo que harían es poner sus necesidades de flexibilidad, ¿vale? Las necesidades podrían ser a largo plazo, o sea, yo me hago un estudio de mi red, en mi situación, y sé que en un año necesitaré pues esta capacidad flexible aquí y allí, ¿vale? Y después también habrá unas necesidades que serán más de corto plazo, un plan day ahead. ¿Sí me he explicado? O sea, sabiendo su zona de distribución y teniendo esta visibilidad y este estudio, pues podrán ver cuáles son las necesidades a largo y a corto plazo, y esto lo pondrán en un mercado, y agregadores, sean agregadores independientes o comercializadoras o clientes directos, podrán ofrecer su flexibilidad en estos mercados y ya está. Básicamente, la distribuidora decir, me hace falta esto, me hace falta lo otro, y
los que se adapten, pues se les retribuye, entiendo. Exacto. En lugar de que la distribuidora diga, ostras, tengo esta congestión aquí, voy a poner más cable, ¿no? Voy a poner más autopista. Sí, bueno, o curtailment directamente. Exacto, porque de hecho las conexiones flexibles hablan de curtailment, ¿no? Un poco. Pues en este caso es algo un poco que va más allá, es más inteligente al final. Por ejemplo, el curtailment no tienes optimización, el curtailment es solo veo yo a la distribuidora mis necesidades y te corto. En cambio, cuando hablamos de mercados, yo que soy el agregador, veo este recurso, veo otros mercados también y por lo tanto optimizo este recurso en base a mercados locales, pero también mercados pues del TSO, lo que sea. Por lo tanto, la optimización que hacemos es mucho más avanzada, ¿no? Mucho más completa, si es con un mecanismo de mercado que no con un te corto. Sí. Sí, vamos, de hecho el te corto, ¿no? Por mencionar lo de las conexiones flexibles, que es un temazo que está saliendo. Bueno, no sé si están 100% aprobadas, porque bueno, ahí hay ciertas disputas. Y bueno, para explicarlo brevemente, que todo el mundo lo entienda, tú tienes 10 megavatios, por ejemplo, en demanda para conectarlo y te dan 8.700 horas de disponibilidad para utilizarlo durante todo el año, ese acceso. Tú igual lo utilizas un 20%, o lo utilizas un 10%. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen las conexiones flexibles? Te dan cierto margen, ¿no? Te dan ciertas horas para que tú puedas utilizarlo y te descongestionen la red, porque recordemos que ese 80-85% de congestión de la red de distribución es contractual, no es física, y esa es la clave, ¿no? De por qué las conexiones flexibles son más necesarias que nunca. Sí, las conexiones flexibles de esto, ¿no? Hay diferentes tipos. De hecho, se cerró una consulta abierta el 20 de marzo. Y eso supongo que dentro de poco se implementarán y habla de estos tipos, ¿no? Unas son por horarios, otras son por cortado y otras, las tipo 2, son un poco más avanzadas, ¿no? Que te envían una orden y tú cortas, ¿no? Podría ser lo mismo el agregador y tal. Entonces, bueno, es importante que existan porque hay un problema de conexión a la red, ¿no? Hay un problema de acceso a la red, por lo tanto necesitamos una solución. Sí que es cierto que a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, Isma, de que las redes están saturadas a nivel contractual, porque esto es verdad, o sea, es solo a nivel contractual, ¿no? Cuando se sacan los mapas estos de capacidad, se calculan en esta situación de catástrofe. Yo la verdad es que no sé, de N-1 fallo, sí. A lo mejor tú, Marcial, lo sabrás mejor. Y entonces, realmente los nodos no están congestionados. Tenemos el problema que en este escenario tendríamos un problema de congestión, pero en realidad la red de baja tensión está utilizada pues un 10%. Sí, o sea, hay mucho espacio. Por lo tanto, yo creo que, bueno, primero, demos acceso a la demanda y a la demanda con las conexiones flexibles, pero necesitamos una herramienta extra para poder mejorar este uso de las redes. Sí, vamos, o sea, es algo totalmente necesario. Además, es algo que también se ha incluido dentro del Real Decreto famoso 7 de 2026. Y también, bueno, aquí comentaban un tema interesante, ahora que estoy recordando, que es el acceso y los permisos de... El primero que llega, el primero que se lo lleva, ¿no? Es el primero que llega a pedir el permiso, el primero que se lo lleva, y luego es el primero que tiene un proyecto medianamente maduro es el que puede conectarse a la red, ¿no? Yo creo que eso también descongestionaría hasta cierto punto este tema. No sé si quieres comentar algo también del Real Decreto, porque... Bueno, el Real Decreto lo he yo, es 725, evidentemente todos yo creo que estamos contentos que haya movimiento, ¿no? De hecho, lo llevamos viendo mucho movimiento en los últimos meses. De que se haya aprobado, muy bien. Exacto, sí, que se ha ratificado. A todos los partidos políticos que se hayan sacrificado por... Sí, la verdad es que, y creo que evidentemente avanzarán lo que es el despliegue del almacenamiento front of the meter en España, y también, sobre todo, aplaudimos las medidas fiscales para pues, coche eléctrico, baterías y tal. Es verdad que yo personalmente veo que sí que se ha ampliado lo de 5 kilómetros, que es ideal, ¿no? Pero me hubiera gustado también ver otros cambios que se proponían del Real Decreto de Autoconsumo, pues ya puestos aquí un poco para avanzar. A mí me da miedo que ahora los otros cambios del Real Decreto de Autoconsumo, lo que os decía, de exportar detrás del contador y también de peajes, pues a lo mejor tarden más en implementarse, no sé. Me hubiera gustado ver un poco más de temas de regulación de almacenamiento detrás del contador, ¿no? Pero bueno, en general es súper positivo y nada, tenemos que trabajar en las alegaciones, pero... Isma, eso es que... No quiero trabajar. Eso es que te va a tocar hacer cosas ahora... Puede ser. Como Héctor, ¿no? Que muchas veces hablamos, no, es que no dormimos con estas consultas públicas. Madre mía. Pues no estaba yo justamente con Héctor
el jueves a las 3 de la mañana, él leyendo el Real Decreto y yo leyendo el informe del Expert Panel de ENSOE, los dos comentando cada loco con su tema. Voy a volver un poco a toda esta integración porque sigo viendo cositas en cómo se integra esto en la red. Porque sigo viendo que no sé si están las distribuidoras preparadas para una realidad mucho más flexible de flujos de potencia bidireccionales en las líneas. Yo siempre que, por ejemplo, yo en Tenerife, en mi casa hay un garaje comunitario grande y siempre digo, o sea, si mañana cambia todo esto a coches eléctricos, o sea, yo la distribuidora no sé cómo va a hacer para dar servicio a todos estos coches. O sea, aunque comentan ustedes que la red de distribución solo está utilizada en torno a un 10%, que todo lo demás es decir, claro, pues por aquí me caben 100. Si tú me contratas 5, tú me contratas 5, tú me contratas 5 y tengo 20 personas que me contratan 5, claro, ya contratado lo tengo lleno. Si de repente lo que me quiero curar en salud es por si de repente todos me piden 5 y yo pueda darle 5 a todo el mundo. ¿Sabes? Que no sea esto como los bancos, que si todo el mundo va a sacar el dinero el mismo día, pues no hay dinero para todo el mundo. Pero bueno, entiendo que la red de distribución tendrá que empezar a funcionar así. Sí, bueno, es por eso que necesitamos estas herramientas para que puedan gestionar, ¿no? Que si todos te piden 5 el mismo día, pues puedas repartirlo bien. Que os iba a decir, sí que hay un problema de que si vamos electrificando muy rápido con la estructura o el mecanismo, por eso los mercados locales, porque son tan importantes, ¿eh? Las señales de precio que tenemos actualmente en España son para toda España los mismos, ¿no? Excepto las restricciones técnicas, que sí que son diferentes, pues sabemos que participar en las restricciones técnicas a día de hoy necesitas 1 megavatio por CUPS. Por lo tanto, coches eléctricos, todo esto no puede participar a día de hoy, ¿vale? Entonces, la señal que todos estos dispositivos tienen es centralizada, ¿vale? Entonces, si todos los dispositivos tienen la misma señal, ¿qué pasará? Que todos los coches eléctricos pues enchufarían a las 12 o enchufarían las horas a las 3 de la tarde, las baterías todas importarían a la misma hora, exportarían a la misma hora, por lo tanto yo creo que es importante esta señal nodal, ¿no? Esta señal local donde ya no tenemos lo mismo. Y esta señal local, idealmente, esto es muy utópico, pero sería lo ideal, sería una señal local a nivel de calle, por ejemplo, ¿vale? Lo que vemos nosotros como una solución que lo veo imposible de que se implemente aquí en España, son unos peajes dinámicos, ¿no? Unos peajes locales y dinámicos que nos dan esta señal tan granular que tu vecino, el de tu comunidad de vecinos, pues conecta una hora, el de la otra calle conecta a otra, por lo tanto es muy importante que tengamos... todo esto. Automático, claro. Sí. Es muy importante que tengamos esta señal tan granular, ¿no? Y local para que si realmente electrificamos y tal y llegamos en esta situación de tanta gente conectada a la red, pues que haya esta señal que entonces, bueno, podamos gestionarlo. Y si esta señal nos da a nivel de los peajes, por ejemplo, tiene que ser en los mercados locales. Claro, que en España no pasa nunca que de repente todo el vecindario quiere poner el horno a máxima potencia a la misma hora. Claro. Que esto es algo que en Inglaterra... las pizzerías de Italia, yo imagino que todo el mundo conecta y... No, pues son de leña, claro. Exacto, son de leña, no las pero, buenas. Ojo, porque en Inglaterra pasa una cosa que yo lo relaciono con el fútbol, perdón, pero tienen un efecto que es el efecto descanso del partido, porque en Inglaterra tienen mucho hervidor de agua de este eléctrico y tienen un problema porque cuando hay partidos de fútbol muy importantes, de hecho, pues la final del Mundial, cosas así, la final de la Eurocopa, por ejemplo, que jugó España e Inglaterra, en el descanso se va todo el mundo a conectar su kettle, su hervidor de agua, para hacerse un té. Y se ven, hay un artículo de National Grid, del operador de sistema de Reino Unido, que se ve cómo ese efecto partido de fútbol, de repente todo el mundo conecta la tetera y sube muchísimo el consumo. Eso en España no pasa porque aquí tenemos otros patrones, pero bueno, son particularidades de la red eléctrica que ya vemos que está preparada sin problema. Sí, por lo tanto tenemos que evitar esto, ¿no? Tenemos que, y como siempre todo acaba siendo precio, tenemos que dar señales de precio pues locales para que no nos pase esto, para que no todos los vecinos enchufen el coche o lo que sea a la misma hora. Siendo que la primera señal de precio que está mal es que si las horas solares son las más baratas, tenemos unos peajes que nos dicen que son más caros en las horas solares, que fue lo que
propició que se empezara a hablar bueno, que no sé si llamarlo bulo, pero de la percepción errónea esta de que la lavadora hay que ponerla a las 3 de la mañana. No, la lavadora hay que ponerla en horas solares, que es cuando está barata la electricidad. Pero claro, tenemos unos peajes que nos dan unas señales de precios completamente diferentes. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. De hecho, esto es una de las barreras, ¿no? Una de las limitaciones a no poder hacer uso de la energía más barata que tenemos. Y de hecho, pues bueno, el spread, ¿no?, que vemos en el diario se reduce una vez ponemos los peajes y los costes también de ajuste, los cargos. Entonces, bueno, nosotros creemos que es súper importante que se haga una revisión del calendario de los periodos de los peajes. Y bueno, espero que ahora que hemos empezado la etapa regulatoria, ¿no?, que va de 2026 al 2031, yo espero que por la mitad haya una revisión de estos peajes del calendario. Es importante. Al final, si queremos que la gente consuma en las horas solares, necesitamos que la señal de precio pues nos empuje a hacer esto, ¿no? Y aparte de los peajes, lo que os decía, los servicios de ajuste, aunque es una señal horaria, que a mí me encantan las señales horarias. Son las de la radio, ¿no? El pip. Exacto, es ideal. Sí que es verdad que vemos que los precios de los mercados de ajuste, ¿no?, el precio hace también un offset, ¿no? En las horas solares, cuando el precio del mercado diario es más barato y por lo tanto tenemos más renovables, estamos gastando más en precios de ajuste. Entonces, cuando sumamos las dos señales, se nos aplana. Por lo tanto, aunque a veces parece un poco contraproducente, un poco contraintuitivo, ¿no?, cuando hablamos de FlexSet, creo que darle una repensada a los servicios de ajuste, cómo se implementan, ¿no? Pues en lugar de ser una señal horaria que sea un mejor tipo peajes, ¿no?, pues podría ser algo que también nos ayudaría a reforzar esta señal de precios. De hecho, por ejemplo, si no me equivoco, en Inglaterra es de esta manera y hay otros países que no lo tienen como una señal pass-through, sino que es algo pues regulado, ¿vale? Bueno. No, es que estaba quedando, no estaba quedando tiempo, pero estaba ahí un poco con el remanente del agregador de la demanda, porque es un Real Decreto que no me he leído, salió enero-febrero. Entonces, si nos puedes comentar brevemente la introducción a los puntos más destacados del agregador independiente, porque es algo que hemos hablado en temas anteriores y programas anteriores. Entonces, bueno, por fin ha salido un Real Decreto. De 0 a 10, cuéntanos un poquito. Vale. Bien que ha salido. De hecho, es una figura que, como sabéis, llevábamos mucho tiempo esperando, ¿no? La industria, al final, en el Clean Energy Package de Europa hace ya años 2018. Que viene la figura y todavía pues llevamos años y años de retraso. Sí que salió la figura ya estaba definida en alguna circular de la CNMC, pero en el Real Decreto de Suministro y Contratación es donde se estipulaba un poco el modelo y se hablaba de un modelo transitorio, ¿vale? Se hablaba de un modelo de compensado y corregido transitorio. Aunque yo, por lo que veo, es este transitorio quiero que durará durante un tiempo, ¿vale? Que no será algo muy temporal de corto plazo. Y este modelo que se implementa o que se describe en el Real Decreto de Suministro y Contratación es un modelo compensado y corregido, pero es verdad que en la primera propuesta que salió del Real Decreto se hablaba de un 50% de la compensación, o sea, la compensación, me explico bien, es ahora hago un paso atrás, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay un agregador independiente? Un caso fácil, ¿vale? Una activación a consumir menos, ¿vale? Una activación a subir, porque los mercados son desde el punto de vista de generación. La comercializadora ha comprado esta energía de su cliente normal en el mercado diario, ¿de acuerdo? Entonces hay una activación a reducir consumo, por lo tanto, y es lo que el agregador independiente ha ofertado en el mercado y se ha activado, ¿sí? Vale. Esta energía, al final, como ya en lugar de consumir 10 que había comprado la comercializadora, consumirá 8 porque ha habido una activación de 2, la comercializadora solo puede facturar a su cliente 8, que es la media en tiempo, la media final, pero ha pagado 10. Por lo tanto, estos 2 que ha reducido, alguien se lo tiene que devolver. No se lo devuelven como desvío porque su programa ha sido corregido. Por lo tanto, es el agregador independiente que tiene que devolver el coste de esta energía de 2 kilovatios hora. No sé si me he explicado muy bien. Sí, totalmente. Vale, totalmente perfecto. Sí. Entonces, la compensación se habla de esto, ¿vale? Es verdad que en el Network Code y a nivel de Europa siempre hablamos de esto como transferencia de energía, ¿vale? Transferencia financiera, pero aquí en el Real Decreto de Contratación y Suministro se hablaba como compensación. Entonces, en la primera versión de este Real Decreto se hablaba de que esta compensación fuese
el 50% del precio del mercado diario por la energía que se compensaba, pero ya en la última versión dejaban este porcentaje abierto al secretario de la Energía de decidirlo, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que este Real Decreto de Suministro y Contratación se quedaba un poco definido, ¿vale? También abría la puerta en este Real Decreto de la socialización de esta compensación en el modelo transitorio, porque uno de los modelos, ¿no?, esta compensación, en lugar de pagarla al agregador independiente, que se mutualice entre toda la demanda, ¿vale? También el Real Decreto hablaba de... no me he olvidado. No me acuerdo. Disculpad, hostia. No, a ver, vamos a ir recapitulando un poco. Vale, entonces, este agregador de la demanda lo que hace es, gestionar de la forma que tú has explicado la energía y se va a integrar en el sistema como un nuevo agente. Sí, correcto. Sí, va a ser un agente que lo que hará es ofertar en los mercados tu capacidad de flexibilidad, ¿no? Tu capacidad de reducir o aumentar el consumo. En lugar de ser una comercializadora que lo que compra es energía, aquí lo que el agregador independiente ofrece a los mercados es esta capacidad, ¿no?, de reducir o aumentar el consumo. Vale, porque controla a lo mejor la carga de tu coche eléctrico y dice, pues mira, yo tengo... De varios agregados, de hecho. 10.000 coches eléctricos que están cargando por la noche. Claro. Yo puedo ir variando esa demanda de carga de los coches eléctricos según pues mis cosas y mis movidas y me adapto a lo que tú me digas y se me retribuye por ello. Exacto, sí. Vale, pues yo creo que es un concepto bastante fácil de entender, no sé, yo creo que más o menos lo entiendo, ¿no? Yo, siendo biólogo, lo he entendido perfectamente. Eso era por esto que esto que hace el agregador independiente a día de hoy o ya lo pueden hacer las comercializadoras que hacen de agregador. Por lo tanto, esto que es jugar con tu flexibilidad y ofrecerla en los mercados, lo puede hacer tanto un agregador independiente como una comercializadora que haga de agregador. Y un poco retomando, que ya me ha venido a la memoria lo de la regulación, ¿no? Sí. Aparte del Real Decreto de Suministro y Contratación, que ha salido y habla de este modelo de compensa corregido centralizado, han salido los procedimientos de operación de red eléctrica, donde allí ya se da un poco más de detalle de cómo será este modelo, y si queréis os lo comento. Sí, adelante. Vale, genial. Pues mira, aquí en los procedimientos de red eléctrica se ha creado un nuevo procedimiento de operación, que creo que es el 10.14, donde se habla de cómo se creará el baseline, ¿no? Porque el baseline es el concepto de cómo calculamos lo que es activado. Pues tenemos que considerar cuál sería el consumo del cliente si no hubiera habido la activación. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama baseline o línea de referencia o consumo de referencia, y se ha creado este nuevo procedimiento de operación, el 10.14, que habla de esto, ¿no? Y este baseline, según la recomendación o lo que ha propuesto Red Eléctrica, será creado por el agregador independiente, ¿vale? Sin ninguna metodología establecida, sino en base a su conocimiento de sus clientes creará este baseline. También en la propuesta de Red Eléctrica un cambio importante es en el 14.4, que es la liquidación de los servicios, ¿vale? Pensa que lo que ha creado Red Eléctrica es solo pensando que el agregador independiente participará en mercados de ajuste, ¿vale? Principalmente en mercados de control de frecuencia terciaria, secundaria y tal. Y aquí lo que ha propuesto a nivel de liquidación propone una compensación, lo que os decía antes del porcentaje, por Red Eléctrica, aunque la compensación tiene que ser decidida por el secretario de Energía. Red Eléctrica se ha tirado a la piscina y ha propuesto 90% de precio de mercado diario, ¿vale? Aparte de esto, la Red Eléctrica también propone que el agregador y la compensación en ambos casos siempre es bidireccional. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una activación a consumir de más, ¿vale? Que sea la comercializadora que ha comprado menos energía en el precio del mercado diario, pero facture a su cliente más energía porque el cliente ha consumido de más. En este caso, la compensación sería de la comercializadora al agregador independiente, porque piensa que para participar en terciaria a consumir de más, a bajar, el agregador independiente o quien sea tiene que pagar para participar. Por lo tanto, para poder tener un ingreso se le tiene que devolver el precio del mercado diario, la transferencia financiera, ¿no? Y es aquí cuando hace el ingreso. Por lo tanto, esta compensación en el procedimiento de operación de Red Eléctrica queda claro que es bidireccional, se establece al 90% y sí que se establece una penalización por la precisión
de la previsión que hace el agregador independiente. Al final, el agregador independiente pasa previsión en todas las horas del consumo de sus clientes. El baseline será esta previsión, pero solo para la parte de activación, ¿sí? Que el Red Eléctrica la ajusta un poco. Y entonces, para la previsión de todas estas horas, hay una penalización de que si esta previsión tiene una precisión menor al 90%, el agregador independiente tendrá que pagar un 10% del precio de mercado diario. ¿Vale? Al final aquí yo creo, bueno, os puedo decir mi opinión de todo esto. Adelante. Yo creo que Red Eléctrica se ha confundido porque una cosa es la transferencia financiera, ¿no? Esta parte de energía, que creo que no tendría que haber debate, que es el 100% del coste de esta energía, ¿vale? Claro. De hecho, en todos los países no hay ningún país que tenga una minorización de este precio, ¿no? Al final, esta energía se ha comprado, se tiene que devolver. Y la parte de compensación, que podría ser cualquier otro impacto que el agregador independiente tenga a la comercializadora que no sea esta parte del bulk de energía, pues esto es algo diferente. Entonces, aquí Red Eléctrica le ha puesto un poco el 90% por aquí, el 10% por ahí. Claro. Y no, de hecho, la justificación de un webinar que hicieron pues no estaba muy bien justificado. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra opinión desde Octopus y en la mayoría de foros que estamos es que la compensación, como es un modelo corregido, quiere decir que es el 100%, ¿vale? Sí que aquí hay un poco, en el Real Decreto de Suministro de Contratación se establecía que tenía que ser el precio de mercado diario. Nuestra propuesta es que sea una combinación del precio de mercado diario y el precio de futuros. En otros países, en Francia, creo que es Bélgica, tienen combinaciones. Como el PVPC en España, por ejemplo. Exacto, de hecho nuestra propuesta es que hagamos lo mismo que hacemos con el PVPC, que tiene estos dos conceptos. Al final pensad que todas las comercializadoras hacen un aprovisionamiento de la energía en mercados de futuro, claro. O sea, siempre se cubren, por lo tanto, yo creo que es importante. Entonces, bueno, esto está un poco fuera de debate porque está ahí en el Real Decreto, pero nuestra proposición es 100% del precio del mercado diario la compensación, y en la parte de precisión, pues es complejo. Yo creo que sí, el agregador independiente tiene que hacer un baseline, una previsión en base a unas metodologías, que creo que sería lo mejor, para también evitar que pueda haber activaciones ficticias, que haya un poco de gaming, ¿no? Un poco de trick, esta situación. Entonces yo creo que si siguen la metodología no hace falta penalizar, ¿vale? Si no siguen metodología sí que hace falta que haya algún incentivo para que las previsiones estén hechas lo mejor posible. Por lo tanto, yo veo estas dos opciones. Pero lo del 100% del precio de mercado diario o 100% de la compensación creo que no se puede debatir. Pues me parece súper interesante, tío. ¿Sí? La verdad que, te invitaremos una siguiente vez para que nos lo expliques de nuevo y salgamos la pizarra aquí y empezamos a... Claro. Yo creo que la pizarra ayudaría seguro, ¿eh? Sí, seguro. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que lo tienes tan claro, o sea, porque es imposible explicarlo tan bien si no lo tienes tan claro. Eso para empezar. Y lo tienes tan claro y lo explicas tan bien y tan directo que, ostras, es que queda muy guay. Porque, o sea, normalmente, si no lo controlas tan bien, no eres capaz de explicar las cosas tan de seguido. O sea, que gracias por explicarlo tan condensado. Está para que yo luego en mi casa me ponga el podcast otra vez, le dé para atrás, me lo ponga otra vez tomando notas. O sea, está muy bien porque lo deja todo súper clarito. Y no sé si tú querías decir algo más, Isma, o pasamos ya al cierre del programa. Por favor, cédeme los poderes. Y yo con la misma voy a coger la varita y se la voy a pasar a Ana. Vale. Porque te vamos a hacer la pregunta, por segunda vez te vamos a hacer la pregunta. Se la ha preparado también. Aquí nadie improvisa. O sea, esto por favor, en plan, es fantasía, es un juego de niños y de repente todo el mundo viene con la respuesta preparada aquí. Básicamente, tienes poderes mágicos para planificar o para darle rienda a el futuro, vamos a decir a 10 años, del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que harías? Pues a mí realmente, simplificando, me gustaría mucho tener un sistema eléctrico de bajo coste, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos todas las renovables integradas en el mix eléctrico y por lo tanto necesitamos pues aprovechar esta flexibilidad, baterías detrás del contador con o sin solar, coche eléctrico, por lo tanto yo quiero un sistema de bajo coste.
bajo coste más de euro, o sea, el más barato de Europa. Y creo que tenemos las herramientas para llegar a ello. Sí, de hecho ahora con esto de la crisis de Irán, hay muchos observadores internacionales que están diciendo, oye, España, qué bien lo está haciendo, ojito España al futuro, porque puede ser un polo de energía barata muy importante en Europa en los próximos años. Es que podemos ser un electroestado, ¿no? Es que tal cual. Que vaya mucho más y impregne. El electroestado, me gusta, compitiendo con otro electroestado que es Francia. Por fin. Por fin la guerra contra Francia, vamos, claro que sí. Sí. Pues me parece muy guay, totalmente de acuerdo contigo, especialmente si hay que hacerle la competencia a Francia, ahí me tienes a tope en esto. Y la última pregunta, que siempre la hacemos también, que es, si pudieras elegir nuestro próximo invitado, ¿a quién traerías y para hablar de qué? Pues a mí me gustaría tener algún operador del sistema y yo creo que Red Eléctrica... ¿Algún operador del sistema? ¿Te refieres a RTE en Francia? No, por favor. Bueno, también, yo sé, alguna distribuidora al sistema de baja tensión. No, pero yo creo que sería súper potente tener Red Eléctrica y preguntarles un poco cómo ven esta visión, ¿no? Porque sí que siempre queremos un sistema seguro, pero también queremos un sistema de bajo coste, un sistema... pues con bajas emisiones, entonces cómo hacemos que esto cuadre y cómo hacemos algo innovador, ¿no? Porque a veces creo que estamos un poco estancados en un sistema diseñado para de otro tecnologías siglo, ¿no? Como se dice mucho. Exacto, pues entonces a ver qué nos cuenten. Sí, totalmente. Beatriz Corredor, ¿quieres venir a Energía Granel? Directamente. Pues traeremos. Estamos detrás de traer a alguien del transportista, del operador del sistema, porque creo que es súper interesante para darle, empaquetar todo esto de lo que estamos hablando. Y por nuestra parte, agradecerte. Muchas gracias, Ana, por venir. Espero que te lo hayas pasado bien, que es lo más importante. Sí, también como la otra vez. A nuestros telespectadores que nos han telespectado, ya saben que nos pueden seguir en redes, en @siguecorriente, que vamos a colgar un montón de vídeos súper guays de todo esto. Y para acabar, te quería pedir, Ana, que te despidieras, yo no lo voy a hacer, que te despidieras en catalán de los telespectadores que nos están telespectando hasta la semana que viene. Pues res, moltes gràcies per mirar el podcast al YouTube i que us esperem la setmana vinent. ¿Qué ha dicho? Perfecto. Adeu. Hasta pronto. Muchas gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.